Buenos días, estás en Meditación Laica, el canal de meditación para escépticos. Hoy quiero hablar de la moral, básicamente de cómo se entiende la moral en el budismo, y he hablado de esto antes, pero he encontrado una forma aún mejor de explicarlo, con lo cual voy a hacer eso. Muchas veces en el budismo se habla de lo que se llama la acción correcta. Entonces, la mayoría de gente lo que entiende por acción correcta es actuar de forma moral. Pero claro, obviamente lo que queda entonces es, bueno, ¿y qué quiere decir actuar de forma moral? ¿No? Comer un bistec es actuar de forma moral, comprarse unos pantalones en Zara es actuar de forma moral, pues vete tú a saber. Entonces lo que en el budismo había era una serie de preceptos, ¿no? Pues cosas como no bebas bebidas fermentadas, ¿vale? Yo qué sé, no causes sufrimiento a otros seres vivos, etc. Y esos preceptos, sobre todo, estaban dirigidos pues a monjes, ¿no? A gente que vivía en comunidades budistas y lo que hacían era regular un poco la convivencia. Al principio había muy poquitos, pero lo que pasa es que con el tiempo pues se han ido añadiendo más y más y más y más. ¿Por qué? Bueno, pues porque las morales basadas en preceptos pues tienen un problema muy serio. Primera, que echa la ley echa la trampa. Es decir, si tú dices no hagas tal, no hagas tal, no hagas tal, no bebas bebidas fermentadas, ¿vale? Pero eso quiere decir que me puedo meter éxtasis, por ejemplo, o puedo fumarme un porro. Siempre habrá alguna cosa que tú no has contemplado en tus preceptos. Entonces lo que pasa es que, bueno, vas añadiendo más, ¿no? De forma que acabas con una lista de preceptos enorme y de todas formas siempre habrá alguien, ¿no? que encontrará una forma de saltarse los preceptos sin de hecho saltarse ningún precepto, ¿no? Saltarse el espíritu de los preceptos. El segundo problema es que además, claro, la sociedad cambia, con lo cual los preceptos quedan obsoletos con relativa rapidez. Es lo que pasa un poco a veces con los 10 mandamientos, ¿no? Pues que los ves ahora y dices, uy, esto está un poco caducado, no sé, según qué cosas. O no me dan ningún tipo de guía, ¿no? Sobre qué hago con una inteligencia artificial. Pues buena suerte encontrando las instrucciones en los 10 mandamientos, porque cuando se escribieron los 10 mandamientos pues no existía la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo se puede entender la moralidad en meditación si no tenemos una lista de preceptos? Bueno, pues la idea es la misma que en todo lo que hacemos en meditación, que es cuando actúes, presta atención. Mientras actúes prestando atención, actuarás de forma más y más y más moral, o al menos causarás menos y menos y menos sufrimiento cuanta más atención prestes a lo que estás haciendo. Es decir, que la instrucción realmente es muy sencilla. Es tú presta atención y yo confío en ti a la hora de ver si lo que estás haciendo te causa sufrimiento o no, o causa sufrimiento a otros o no. Voy a darte un ejemplo para que veas un poco de qué estoy hablando. Pues pon que, yo qué sé, llegas a casa y tu mujer te dice algo en plan borde. Y entonces tú simplemente reaccionas y le sueltas algo más borde a ella y tenéis una discusión de la leche. Bueno, pues esto es una cosa donde alguien hace algo malo, o sea, tiene una acción, digamos, poco habilidosa, a lo que tú respondes con tu propia reacción sin pensar, ¿no? O sea, tú simplemente reaccionas y punto. O sea, lo que hay aquí es un patrón de reacción. Tu mujer está simplemente siendo reactiva, estará de mal humor por lo que sea y te suelta un moco, y tú simplemente cuando te suelta el moco, tú no piensas nada, tú simplemente te sientes mal, y entonces eso lanza una cadena de reacciones que acaba con tú diciéndolo de todo, y entonces ella reacciona aún peor y básicamente tenéis una discusión de la leche. Si tú prestas atención, pues esto lo puedes cortar un poco antes. ¿Cómo? Pues por ejemplo, tú llegas a casa, tu mujer te suelta un moco y entonces tú prestas atención a lo que está pasando y te das cuenta de que hay un cierto enfado surgiendo en ti mismo. Dices, hay enfado. Dejas que se vaya el enfado antes de hablar. Y entonces dices, mi mujer me ha soltado un moco. Me pregunto por qué será. Entonces le dices a tu mujer, oye,
me acabas de soltar un moco, pero acabo de llegar a casa. ¿Te pasa algo? Y tu mujer te dice, sí, es que mira lo que le ha pasado hoy al niño y estoy de muy mal humor. Y entonces, en lugar de tener una discusión, pues a lo mejor lo que tenéis es una conversación donde le puedes dar un abrazo y los dos estáis mejor. Es decir, simplemente el hecho de prestar atención a lo que pasa ha cortado de raíz una cadena reactiva que hubiera desembocado en una discusión de la leche, sin maldad por parte de nadie. Es decir, tu mujer reacciona a los estímulos que ha tenido durante el día y tú reaccionas a los estímulos que tienes cuando llegas a casa, y básicamente los dos os comportáis como autómatas y el resultado es mucho más sufrimiento. El simple hecho de prestar atención te da la capacidad de cortar esa cadena de sufrimiento en algún punto. A lo mejor la puedes cortar antes de que surja el enfado, a lo mejor la puedes cortar después, a lo mejor la puedes cortar en medio de la discusión. Da un poco igual. La idea es que cuanto antes y mejor prestes atención, más probabilidades tienes de poder cortar la cadena del sufrimiento antes. De alguna forma, la meditación se puede entender simplemente como la acción esta de prestar atención a tus patrones de reacción y irlos desmantelando a poco e ir viendo cuáles de ellos te causan sufrimiento a ti y a los demás. Y simplemente a base de prestar atención y tener una atención cada vez más y más fina, pues puedes ver más detalles de esos patrones, puedes intervenir en más y más sitios. Porque claro, cada uno de estos patrones pues tiene diversos eslabones, ¿no? Es como una cadena, y tú lo que puedes hacer es, cuanto mejor los entiendes, cuanto más fina es tu atención, más agujeros ves en esa cadena y en más sitios puedes intervenir y cortarla. Con lo cual, lo que hace la atención es simplemente mejorar tus reacciones y en algún sentido, ¿no? Pues te vuelve mejor persona, a pesar de que en ningún momento tienes que decir esto es bueno y esto es malo. Creo que la idea está clara, ¿no? Si quieres actuar de forma moral, no te fuerces a hacer tal y no hacer cual. Simplemente hagas lo que hagas, estés haciendo lo que estés haciendo, presta atención. No tiene más. Como siempre, si tienes una pregunta, me dejas un comentario y te respondo cuando pueda. Que tengas un buen día.